Vidas de Santos Podcast, por FSM Radio, San Martín de Porres, el médico de Dios, escrito por el Padre Ángel Peña, parte 3. Caridad con los hombres. Uno de los rasgos característicos de la vida de San Martín fue su gran caridad con todos. El padre Fernando Aragones, su compañero enfermero, afirma: era tan grande su caridad que no hubo cosa imaginable que no la ejecutase, sirviendo ensangrar y curar a los enfermos, dando limosnas a españoles, indios y negros, porque a todos los quería y amaba con singular amor y caridad. Casó huérfanas, visitó pobres y a muchos religiosos necesitados les remediaba sus necesidades así de hábitos como de lo demás que les faltaba, y nunca llegó a pedirle por Dios que fuese desconsolado. Y algunos hombres ricos le daban dinero para dar limosna por su mano, y a la puerta de la portería esperaban a dicho siervo de Dios, españoles pobres, para que les curase postemas y llagas incurables, envejecidas y rebeldes a las medicinas. Y en 4 días que les curaba y ponía manos, los reducía a mejor estado, sanándolas. Lo mismo hacía a los indios y negros a quienes curaba el dicho siervo de Dios con ardiente celo de caridad y amor de Dios que ardía en su alma. Y en este tiempo hubo una peste en esta ciudad de una enfermedad que llaman alfombrilla o sarampión, en la cual tuvo este testigo en su enfermería 60 enfermos, los más de ellos mancebos novicios. Esta enfermedad daba crueles calenturas que se subían a la cabeza. El siervo de Dios estuvo sin parar de día y de noche, acudiendo a dichos enfermos con ayudas, defensas cordiales, unturas, llevándoles también a medianoche azúcar, panal de rosa, calabaza y agua para refrescar a dichos enfermos, y a estas horas, maravillosamente entraba y salía del noviciado, estando las puertas cerradas y echados los cercos. El mismo testigo señala que, a mediodía, a horas de comer, iba el siervo de Dios al refectorio, comedor, y llevaba una taza y una olla para recoger su comida y lo demás que sobraba a los religiosos que comían a su lado, y, si veía a algún pobre a la puerta de dicho refectorio, era notable su inquietud hasta enviarle de comer. Y con no comer el dicho siervo de Dios más que pan y agua por su mucha abstinencia, quería que todos comiesen muy bien por su mucha caridad. Y acabando de comer, sacaba su olla y su taza llena de comida y se iba a la cocina de la enfermería, donde le esperaban a aquellas horas pobres españoles, negros e indios enfermos, y hasta perros y gatos que a aquella hora esperaban el sustento por mano del siervo de Dios. Y antes de repartir, les echaba la bendición, diciendo: Dios lo aumente por su infinita misericordia. Y así parece que sucedía, que se lo aumentaba Dios por su mano, pues comían todos, y llenaban sus ollitas y quedaban todos contentos, hasta los perros y gatos. Y en acabando, quedaba tan gozoso, que decía que no había tal gusto como dar a pobres. Y, estando repartiendo la comida a los pobres, cuando parecía que ya se acababa, y que no podía alcanzar para 4 o 6 de ellos, por más y más que acudiesen, para todos había, y sobraba para otros que viniesen. Su caridad la desplegaba en primer lugar con sus hermanos religiosos de quienes era enfermero. Con la ayuda de algunos ricos que le ayudaban, llegó a tener en la ropería para los enfermos ropa que se llegó a evaluar en más de 6,000 pesos, de donde vestía a los religiosos pobres que no tenían de dónde les viniese. Y era tanta su caridad que todos los sábados una canasta grande que tenía la cargaba de ropa limpia e iba de celda en celda de los religiosos pobres a dárselas para vestirse. Y los lunes volvía de la misma suerte a recoger la que se habían quitado, teniendo cada túnica sus brevete por la limpieza. Y en la celda en que habitaba tenía sus cajones de madera con sus números que correspondían a los dichos brevetes de las túnicas para que no se cambiasen. Todo con mucha curiosidad y limpieza, como lo vio este testigo muchas veces. Algunos años antes de que muriese, hizo en la enfermería del convento más de 80 camisas de lana, las cuales repartía entre los religiosos a fin de que no se las pusiesen de lienzo, sino de lana, para que observasen la Constitución que trata de no vestir lienzo, y también para que le diesen las de lienzo para los enfermos de la enfermería. Para ello, salió el venerable Fray Martín con grandísima humildad a pedir limosna por las calles de los mercados y otras partes de esta ciudad, y como era tan querido y estimado de las personas más principales, juntó lo que fue bastante para que cada religioso, así maestros, sacerdotes, mozos y novicios, tuviesen 3 túnicas de anascote. Juan Vázquez Parra declara que se ocupaba todos los sábados de la semana en dar 400 pesos a 160 pobres, que se repartían de limosna, los cuales buscaba Fray Martín en martes y miércoles que juntaba, porque el jueves y viernes lo que buscaba era parte para clérigos pobres, porque la limosna que juntaba el sábado se aplicaba a las ánimas del purgatorio, juntándole con la del lunes. La del domingo era poca, la ocupaba en comprar frazadas,
mantas, para dar a algunas pobres negras y españolas, a unas camisas y a otras frazadas, y a cada una en particular de lo que necesitaba le socorría antes de que se lo pidiesen. Fue un hombre de grandísima caridad. En el oficio de enfermero que ejerció, usaba tanto de ella para con los religiosos enfermos que, además de asistirles con el mayor amor del mundo, le tenían todos por padre y amparo, llamándole padre de los pobres. El padre Gonzalo García recuerda que en muchas ocasiones vio que en el convento entraban en la enfermería por la portería falsa algunos hombres que los traían heridos y con algunas heridas penetrantes y de muerte, y aplicando un mediano remedio a la herida y haciendo la señal de la Santa Cruz sobre ella, sin otros remedios, dentro de pocos días quedaban sanos y buenos. Muchas veces se iba a la ranchería, donde estaban los negros a quienes llamaba tíos, y en viendo al siervo de Dios, cada uno salía con un achaque, unos de llagas, otros descalabrados, otros con dolores que padecían, y a todos los curaba con una cajita de ungüentos y trapos que llevaba, dejándolos consolados a todos. Y les reprendía sus vicios, y a algunos les decía lo que habían hurtado aquel día, y les reñía mucho. Y luego se iba a los aposentos de las negras enfermas viejas, y les curaba y consolaba, doliéndose de sus trabajos, todo lo cual era su recreación, su gusto y su deleite. Y no solo se preocupaba de los cuerpos, sino también de sus almas. Fray Francisco de Santa Fe declara que andaba en las haciendas del convento, enseñando la doctrina cristiana y la fe de Jesucristo a los negros e indios y gente rústica que asistían en ellas. A la gente rústica, como negros e indios, los procuraba traer al camino verdadero de la salvación, exhortándolos en Dios a que guardasen sus mandamientos y no le ofendiesen. A todos encargaba mucho que no ofendiesen a su divina majestad y le amasen sobre todas las cosas, y a sus prójimos como a sí mismos, dándoles saludables consejos y procurándoles encaminar el camino verdadero de la salvación. En una oportunidad, se preocupó de un holandés, antiguo corsario, que vivía en la ciudad, se llamaba Esteban, y era tenido por cristiano. Se casó y estando por morir en el hospital de San Andrés de esta ciudad, y agonizando 3 días con la admiración de los que le asistían y veían tanto penar, el último día fue al dicho hospital el siervo de Dios a toda prisa, y le dijo al enfermero: «¿Cómo es esto? ¿Estaba sin bautizarse y se quiere morir?». Y así después se averiguó que no estaba bautizado, y le dijo tantas cosas en orden a su conversión, que lo consiguió y le pidió bautizarse. Y el siervo de Dios fue a toda prisa a llamar al cura, a quien hizo que bautizase a aquel enfermo y lo casase con quien luego murió. En muchas ocasiones manifestó su deseo de ser mártir en el Japón. A este respecto, el padre Francisco de Arce manifiesta que oyó decir a un religioso de probada virtud que iba al Japón los más de los días en espíritu y que ya se comunicaba con los de aquellas naciones. Fray Francisco de Santa Fe recuerda que en algunas ocasiones oyó este testigo tratar al venerable hermano de los mártires del Japón y que iría de buena gana ya, si le dieran licencia, a morir por Dios nuestro Señor y su ley. Y se dijo en el convento que de hecho pretendía la dicha licencia para irse a México con el arzobispo don Feliciano de Vega y de allí irse al Japón al dicho efecto. Con los animales. También era de admirar su caridad con los animales. Cuando iba al gallinero de la enfermería, las gallinas se dejaban tratar por él y le agasajaban, rodeaban y festejaban como reconocidas de su caridad. Y si entraba a la caballeriza, las mulas y demás bestias se llegaban amorosas y halagüeñas con particulares muestras de gusto. Y esto mismo sucedía con los perros, gatos y demás animales caseros que mostraban dondequiera que lo veían mucha inquietud en los halagos, dando muestras, como podían, del gusto que en verle recibían, tocándole y lamiéndole la ropa. En una ocasión, habiendo hallado en un muladar una mula para morir, porque le habían quebrado una pierna y estaba muy llagada, que de ninguna manera era de provecho para alguna cosa, la cogió el venerable hermano y la curó, y la entabilló, diciéndole: «Criatura de Dios, sana». Y dentro de pocos días estuvo buena y sana la dicha mula. En otra ocasión, yendo el venerable hermano por la calle cierta diligencia, encontró un perro que le habían dado una estocada y que tenía las tripas afuera, y, doliéndose mucho de él, como lo hacía de otros, lo llevó a su celda, y ahí lo curó de la misma suerte que si fuera persona racional, y le hizo cama hasta que estuvo bueno, teniendo grande cuidado con él y en su sustento. Estando un día este testigo, Francisco Guerrero, con el venerable hermano, se entró de la calle un perro grande que venía malherido, y haciéndole muchas caricias y halagos que parecían consolarle, se dolió tanto de él que, de inmediato, le hizo su cama sobre una piel de carnero en su celda, y allí lo curó como si fuera una persona y con el mismo cuidado, hasta que estuvo bueno. Y estando sano, vio este testigo que lo llevó hasta la puerta falsa del convento, y allí le dijo que se fuese a donde estaba su amo, y así lo hizo el perro, obedeciendo al siervo de Dios.
El padre procurador de la comida tenía un perro viejo y sarnoso, con mal olor, y por esta causa lo mandó a matar a los negros de la cocina, los cuales lo ejecutaron luego, y sacándolo arrastrando para echarlo en el muladar, los encontró el siervo de Dios, y reprendiendo la poca caridad con aquel animal, mandó a los negros se lo llevasen a la celda, y encerrándolo el siervo de Dios en ella, se fue al padre procurador y le reprendió por la poca caridad y crueldad que había tenido con el perro, después de haberle servido y acompañado tantos años, 18, dándole tan mal pago. Y después de dicha represión, se fue a su celda, y se encerró en ella y resucitó al perro. Al otro día, lo sacó sano y bueno a darle de comer a la cocina de la enfermería, y le mandó que no fuese a la despensa, donde estaba el padre procurador, su amo, y el dicho perro, como si fuera capaz de razón, le obedeció y nunca le vieron ir a la despensa, lo cual vio este testigo muchas veces. Pero un día el padre provincial, al ver tantos animales a quienes curaba el siervo de Dios y pensando que podían traer enfermedades, le ordenó que los echase fuera del convento. Movido a compasión, cogió a todos los que pudo y los llevó a la casa de su hermana. Su sobrina Catalina dice: vio este testigo que todos los días, como a horas de las 9 del día, poco más o menos, iba, y debajo de la capa del hábito, les llevaba el sustento necesario. Y luego que entraba en el patio decía en voz alta, hablando con los perros: salgan que aquí estoy, que tengo que hacer. Y aún no era bien dicho, cuando salían infinitos perros, que les cercaban todo y a cada uno de por sí les iba dando de comer lo que les traía, y luego les decía que se fuesen y que no enfadasen en casas ajenas. Y diciéndole la madre de este testigo, su propia hermana, que para qué le llevaba tantos perros a su casa que le eran de enfado, le decía que ya andaba buscando dónde tenerlos. Y hablando con los dichos perros, les decía que, en teniendo necesidad, saliesen a la calle. Y vio este testigo muchas veces que, desde entonces, los dichos perros, cuando querían hacer alguna necesidad, salían a la calle y se volvían a entrar sin dar enfado ni molestia en la casa ni ensuciarla como antes lo hacían. El padre Hernando de Valdés declara que oyó públicamente decir que habiendo tirado un escopetazo a un gallinazo, que estaba en el río a espaldas del convento, le hirieron con muchas postas en una pierna y quebrándosela se vino volando a la huerta del convento, donde le vio el siervo de Dios, que de ordinario estaba en ella sembrando hierbas medicinales para curación de los enfermos. Se llegó al gallinazo y lo cogió, a pesar de ser un animal muy medroso y cobarde, y con toda la mansedumbre, el animal se estuvo quedo como aguardando el socorro del dicho siervo de Dios, el cual le curó la herida, continuando todos los días, llevándole de comer a la huerta, donde, cuando veía a cualquier otra persona, huía, menos del siervo de Dios, a quien aguardaba como si fuera su padre, y le reconocía el debido agradecimiento. En unas recreaciones que hubo, trajeron al convento unos toros y terneras para que los coristas jugasen con ellos, y estuvieron 4 días sin comer. Y sabiéndolo el siervo de Dios, se afligió mucho, y en presencia de este testigo, Marcelo de Rivera, cargó a toda prisa botijas de agua y las iba poniendo en la puerta del noviciado. Y, al día siguiente, se publicó el caso en todo el convento. Fue que, después de tener mucha agua y hierba que trajo de la caballeriza del convento, se le abrieron las puertas del noviciado a más de medianoche, y metió la dicha agua y hierba y la fue repartiendo a cada uno según la edad que tenían. Y siendo animales tan furiosos, se le domesticaron y amasaron de tan suerte que llegaban al siervo de Dios como a besarle el hábito. Y un religioso llamado Fray Diego de la Fuente le oyó hablar y que decía a los toros: el hermano mayor deje de comer a los menores, y con esto se volvió a salir. Y para mayor prueba del caso, hallaron las botijas quebradas en que les había dado de beber, por donde conocieron que se le franquearon las puertas. En otra ocasión, trajeron a los novicios unas ternerillas para divertirse, pero eran tan mansas que se quejaron de que parecían de palo. Entonces el siervo de Dios les trajo un torillo más vivo. Los 2 primeros días todo fue muy bien, pero al tercero se embraveció, y los novicios le tomaron miedo y ya no querían salir de las celdas, porque el torillo estaba en el patio. Entonces Fray Martín tomó una cañuela de carrizo en la mano y yéndose para el torillo, le dio en las astas diciendo: yo no le traje aquí para que estorbase que los religiosos fuesen a alabar a Dios en el coro. Váyase fuera y déjelos cumplir con su obligación. Y, obediente el torillo, sin hacer movimiento alguno, salió del patio del noviciado y por los claustros del convento como una oveja. Un día estaba el siervo de Dios afligido al ver el daño que los ratones hacían en la ropa de los enfermos, y cogió un ratón y le dijo: hermano, ¿por qué hace daño con sus compañeros en la ropa de los enfermos? No lo mato, pero vaya y convoque a sus compañeros que se vayan a la huerta, que allí les daré de comer todos los días. Y así fue que de las obras de la enfermería les llevaba todos los días su ración, y permitió nuestro Señor, en premio de su mucha caridad,
que no hubiese más ratones en la ropería como vio este testigo. Pero no solo en la ropería, también en la sacristía del convento había muchos ratones que destruían los ornamentos litúrgicos. El sacristán se quejaba continuamente. Fray Martín llevó de la enfermería una canasta, y entrándose con el sacristán en la pieza de la oficina que sirve para guardar los ornamentos de la sacristía, puso en medio de ella la canasta y con voces mansas, autorizadas y llenas de confianza, dijo: «Ea, hermanos ratones, todos se vayan recogiendo en esta canasta, que no es razón de que estén echando a perder los ornamentos que sirven al culto divino y empobrezcan la religión y la sacristía». Y, a la voz del siervo de Dios, luego se recogieron los ratones dentro de la canasta a vista de algunos religiosos que se hallaron presentes, y los llevó cargados en la canasta a la huerta, prometiéndoles que les llevaría sustento necesario a ella. Fernando Aragones dice: «Parece que los animales le obedecieran por particular privilegio de Dios, como se verá por un ejemplo y suceso prodigioso que este testigo vio. Y fue el caso que debajo del sótano que está debajo de la enfermería del convento, parieron una perra y una gata. Y pareciéndole al siervo de Dios que podrían morirse de hambre madres e hijos, cuidaba todos los días de llevarles un plato de sopas. Y mientras comían, les decía: comen y callen, y no riñan. Y sucedió que un día salió un ratón a querer comer en el dicho plato, y viéndole al siervo de Dios, le dijo: hermano, no inquieta a los chiquillos, y si quiere comer, meta gorra y coma, y váyase con Dios. Y así lo hizo que, sin inquietarse ni el dicho ratón, ni los dichos perrillos, ni gatillos, comieron con mucha quietud, lo cual vio este testigo por haberle llamado a verlo el siervo de Dios. Fray Juan López manifiesta que vio comer juntos sin ofenderse perros, gatos y ratones. Fray Antonio de Morales asegura que en una ocasión mandó a un perro, a un gato y a un ratón que comiesen juntos, como si fueran de una misma especie, y acabando el mantenimiento, se fueron cada cual por su parte, obedientes a la voz del siervo de Dios. Y era voz pública en el convento que Fray Martín les prevenía en vasijas lo que habían de comer. No pocas veces aconteció mandar que comieran sin hacerse mal ni daño unos a otros, estando juntos perros, gatos y ratones, obedeciendo estos el mando, como si fueran racionalismos.